Vámonos a Mateo 21, verso 1 al 11. Dice: cuando se acercaba a Jerusalén, estaba hablando de Jesús, dice, y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Repitan conmigo, con este encargo. Jesús nos manda encargos. ¿Te ha encargado alguna vez algo? ¿Seguros? ¿Y luego por qué no lo han hecho? Porque es bien padre decirle, sí, me mandó un encargo, pero ¿realmente lo cumpliste como Él lo quería que lo cumplieras? Continúa la lectura y les dice, fíjense bien, qué encargo tan raro. Vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y entre paréntesis es Zacarías 9:9, si alguien quiere corroborar lo que dijo el profeta. Que dice así: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Sea tus ojos, por favor. Padre bendito, Señor, te damos gracias por este tiempo de palabra. Yo te pido que traigas revelación a nuestros corazones, Señor. A todos los que estamos en este lugar, que podemos ser receptivos a tu mensaje, no el de este servidor, sino el de tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Te pido, precioso Espíritu de Dios, que tú te muevas en la intimidad de cada hombre y cada mujer en este lugar. Que tú tomes, Señor, la autoridad en sus vidas, en sus almas, en sus espíritus, y que sea tu palabra la que hoy traiga un renuevo y una fortaleza para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dentro de estos versos que estamos viendo aquí, vemos algo curioso, cómo comienza esta semana de la pasión, esta semana en la que Jesús iba a vivir los últimos 7 días u 8 días más cruciales de su vida. Diríamos, algunas personas se quedan cortas porque dicen, no, pastor, corrijo, nada más fueron 3 días porque los primeros 3, porque luego lo apresaron y lo crucial vino el día jueves, y entre el jueves y el viernes santo, que es cuando vino lo crucial, lo difícil en la vida de Jesús. Déjenme decirles que muchos cristianos nos quedamos simplemente con la cruz de Cristo, cuando la realidad es que Jesús no quiere que te quedes con su cruz, porque la cruz es maldición. Dice, maldito el madero. Pero nosotros a veces honramos tanto al madero que nos olvidamos lo que realmente significó. La cruz de Cristo significó el lugar donde tus pecados y mis pecados fueron expuestos, y por medio de la muerte de un justo fueron limpiados, fueron perdonados, fueron quitados. Pero ese es solo el principio. Lo que realmente nos da la victoria no fue la cruz, sino fue la tumba, el lecho que se suscitó dentro de esa tumba, en la cual aquel hombre que estaba muerto, ese cadáver que estaba allí en esa tumba, ya no está más porque ha resucitado. Y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre, y ese hecho, eso es lo que hoy me da identidad y me da vida. La cruz no me identifica el crucificado. La cruz no me salva al que colgaron en la cruz. La cruz no me redime la sangre del que colgaron allí. La cruz no significa nada más para mí, más que el acceso al Padre. Y allá en el trono está Jesús, quien dice, papá, ellos tienen derecho a entrar con nosotros porque yo morí por ellos en la cruz, pero resucité por ellos y por ellos estoy aquí hoy. Eso es lo más maravilloso. Y vamos a ver 3 o 4 puntos. Y ahorita me acordaba del hermano Wayne Myers, que dice que una buena prédica tiene que tener entre 3 y 4 puntos, no más de esos. Espero que sea una buena prédica. Entonces, número 1. Primeramente podemos ver que Jesús tenía un conocimiento de hasta el más mínimo detalle del objetivo de su vida en esta tierra. O sea, Jesús cuidaba todos los detalles.
Todos los detalles los cuidaba, al punto de que aún estaba cuidando el hecho de cómo iba a entrar, en qué transporte iba a entrar a Jerusalén, qué impacto iba a causar en su entrada a Jerusalén y por qué lo escogía así. Ahora, fíjense bien, podemos recordar que realmente Jesús siempre estuvo insistiéndole a sus seguidores que fueran discretos. A quienes sanaba, a quienes les hacía un milagro, les decía: no lo prediques, no lo digas, no lo hables, guarden silencio. Siempre. Y se mantuvo Jesús en un perfil bajo. Por más que quiso, no lo logró, ¿verdad? Porque toda la gente lo seguía, porque simplemente Jesús salvaba con autoridad. Jesús era bien cool, ¿no? O sea, Jesús era wow, era súper, ¿no? O sea, no podías tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, es como si quisieras decir, no digamos nada de Jesús, ¿no? Pero el solezote está bien grandote, o sea, todo el mundo lo veía. Todo el mundo sabía sus milagros, todo el mundo sabía sus enseñanzas, reconocía que había autoridad en él, sabía que había integridad, había rectitud. Nicodemo, de hecho, llega un día escondiéndose, le dijo: Señor, yo sé que tú eres que vienes de Dios, de parte de Dios, porque wow, lo que tú dices y lo que tú haces, nadie más lo hace. Pero aquí Jesús toma el detalle y dice: ok, bueno, está bien, voy a entrar a Jerusalén y voy a entrar con todo. Ahora sí, Satanás, te declaro la guerra frente a frente. Y vamos a ver quién es más, tú o yo. Y entonces Jesús, sabiendo que todo lo que tenía que hacer, cumple la profecía del profeta Zacarías, que esta profecía fue dicha 500 años antes de que sucediera. Zacarías no tenía ni la más mínima idea, o sea, tenía una revelación, pero para él había como un velo, como una neblina, o sea, no podía distinguir y discernir la profundidad de lo que estaba diciendo. Sino hasta que Jesús viene y lo cumple, entonces se recorre el velo, se rasga el velo y vemos cómo la profecía fue cumplida al 100%. Y tiene varios detalles. Fíjense bien, ¿cuántos se han puesto a pensar la importancia del burrito? Alguien diría: pues qué curioso, ¿no? O sea, Jesús, pues un burrito, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, eso escogió, le gustan los bochitos, ¿no? Pero pudo haberte dio un Ferrari, ¿no? O sea, o pudo haberle dicho a la calabaza que se convirtiera en carroza, ¿no? Pero Jesús sabía que eso no, porque Walt Disney lo iba a utilizar después. Entonces dijo: no, yo quería algo más sustancial, algo más precioso. Y entonces escoge a un burro. Pero no era un burro cualquiera, era un pollino, era un burrito, era un jovenzuelo. Perdón por los que son jóvenes, no quiero decirles eso. Pero era un jovenzuelo, bien burro, ¿no? Pero fíjense bien, era un hijo de una bestia de carga, de un animal de carga. Y entonces dicen los estudiosos, los que saben de esas cosas, yo las desconozco, dicen que esos animalitos, los jóvenes, los que nunca habían sido montados, eran los más difíciles de domesticar, de entrenar, de domar, para que no se volvieran tan como los adolescentes hoy día, ¿no? O sea, un adolescente le dices: ponte, mira, es verde, dice: no, es azul. Peínate de esta manera, ¿por qué crees? ¿No? Bueno, yo sé que los que pasamos por la adolescencia no fuimos así, fuimos unos lindos hijos y lindas hijas y obedecimos siempre a nuestros padres. No les sacamos canas verdes y vivieron felices y contentos, ¿no? El burrito así era un animal difícil de domesticar, muy difícil. Y los domesticaban a través de amarrarlos a la mamá o al papá y a varazos. Y también los domesticaban privándoles de alimento, de agua, en fin, o sea, los sometían a cierta presión. Pero fíjense aquí, lo padre y lo hermoso es que Jesús escoge precisamente al burro más rebelde, a un pollino. Y dice que lo monta. Y dice la escritura, más bien no dice que se puso rebelde ni se puso a refunfuñar y a rebuznar, sino se dejó montar. Y vemos aquí un milagro bien sencillito, de esos milagros que no nos gusta ver porque decimos: no, eso no tiene chiste. Pero vemos cómo Jesús
aún el animal se sujetó a él. Si el burrito se sujetó a él, codea al de junto. Dile, ¿por qué tú no te sujetas? Pero al de junto, volteate y dile, el burro hablando de orejas, ¿verdad? Porque es bien padre echarle la aburridora al de junto, ¿verdad? Pero ahora sí, te doy permiso cristianamente de que le respondas. Dile, el burro hablando de orejas. Fíjense bien, el burro no era en Palestina una bestia humilde y símbolo de ignorancia y trabajos pesados como en otros países o en otras regiones, sino que para los judíos era considerado un animal noble. Se acostumbraba, no sé qué tan cierto habrá sido, pero algún escritor así lo plasma y lo tomé de ahí. Decían que los reyes, cuando iban a la guerra, iban en carros de caballo o en caballos briosos, causando miedo, temor hacia sus enemigos. Pero cuando regresaban triunfantes, los reyes sabios no entraban a la ciudad montados en esos corceles o en esos carros de caballo, porque eso lo hacían los griegos, los romanos, los egipcios. Sino dicen estos historiadores que entre los judíos entraban montando en un pollino, en un burro, ¿sí? Y porque eso les daba un carácter de nobleza, de humildad, de distinción, y decían que iban en paz, regresaban en paz a su casa. Jesús por eso toma un burrito, porque no entró. Todo el mundo quería que se levantara el Mesías, sí, el que va a venir a librarnos del imperio romano, el que va a venir a librarnos de la esclavitud de los romanos. Y Jesús dijo, no, yo no vengo a pelearme con los romanos, yo vengo a quebrantar a las fuerzas del infierno y vengo a traer una reconciliación eterna con el Padre, a reconciliarte a ti con el Padre. Por eso entro en paz, dignamente montado en un pollino. Dios le había prometido al rey David que uno de sus descendientes estaría sentado en su trono para siempre, y esa expectación se había hecho más real con los hechos milagrosos de Jesús. La gente se preguntaba a sí misma si él era el Cristo, el Mesías que iba a liberarlos del yugo romano. Y es lo que Jesús no quería, que se quedaran con esa expectativa. Y muchas veces nosotros como creyentes, nuestra expectativa de Dios es bien distorsionada a lo que Dios quiere darnos a nosotros. Porque a veces tenemos la expectativa de que Dios es mi proveedor, sí. Dios me tiene que dar todo, sí. Le voy a exigir a Dios, sí. Le voy a pedir a Dios, sí. Dios me tiene que ayudar, sí. Y esta es nuestra expectativa. Pero la expectativa de Dios para ti, para mí, es que nos reconciliemos con el Padre. ¿Y qué es esa reconciliación? ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo regresa de sus aventuras? Llega oliendo a cochino, decíamos el miércoles pasado. Imagínense un judío llegando oliendo a cerdo. Era algo inconcebible. ¿El papá le exigió que se bañara? ¿El papá le recriminó algo? No. El papá corrió a abrazarlo y a besarlo. No le importó lo salado del sudor que tenía los cachetes de su pobre hijo, ni lo apestoso que estaba, lo ojediento que olía como cuando te subes al metro Pino Suárez en horas pico, en el día más alto de la semana, ¿no? Y que no cabe ni un alfiler, y todos cuando levantan para agarrarse del tubo, sientes que te fumiga con H24, ¿no? No le importó, él lo abrazó, lo besó, lo vistió, lo calzó, le puso anillo. O sea, le dio autoridad nuevamente, lo restituyó como su hijo. Esa es la reconciliación que Dios quiere que nosotros tengamos, y fue hecha por medio de Jesús para ti y para mí, reconciliarnos con el Padre. Eso es lo más importante. Lo que representa el Domingo de Ramos o entrada triunfal es el principio de nuestra reconciliación, en la cual Dios entra en nuestra vida de una forma sencilla, una forma humilde, sin que nos exija nada. Simplemente dice: yo quiero salvarte. Al escoger Jesús su montura,
se ofrecía como rey justo, salvador y humilde. No como un rey tirano, imponente, prepotente, sino como un rey justo, salvador y humilde. No como un héroe militar ni conquistador que la gente esperaba. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Fíjense que los deseos de este mundo son pasajeros, pero los deseos de Dios, ¿qué creen? Son eternos. Ok. Mateo 21, verso 6 dice: los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Punto 2. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y yo les voy a decir no. Quienes se han dedicado a afinar las traducciones de la Biblia para nuestros idiomas actuales, le han dado títulos a ciertas fracciones de los relatos bíblicos, pero realmente no existió como tal una entrada triunfal, porque Jesús no iba a conquistar Jerusalén, ni venía de la guerra como para entrar triunfante, que era lo que hacían los reyes de ese tiempo. Jesús realmente era la llegada del rey y sumo sacerdote a su cita con la eternidad. Para eso llegó Jesús a Jerusalén, para tener su cita con la eternidad como cordero para el sacrificio. O sea, Jesús sabía que él llegaba a la ciudad no para tener un desfile de la alfombra roja y los reflectores, los reporteros y todos los noticiarios ahí viéndolo cómo va entrando. No, Jesús llegaba, sabía que él era el cordero de la Pascua que se iba a celebrar días posteriores. Jesús sabía que él iba a ser el cordero sacrificado por los pecados del mundo, del ser humano. Así que ¿cómo puede decir voy a hacer una entrada triunfal? No iba a una entrada triunfal, iba bragándose muy bien, conteniéndose muy bien. ¿Para qué? Para enfrentar la batalla más ruda, feroz, vil y cruel que cualquier hombre por toda la historia de la raza humana pudiera haber vivido. La batalla de Jesús. Verso 8 de Mateo 21 dice: había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Es una frase bien padre, ¿no? Nos la sabemos hasta de memoria, creo yo. Y se nos hace muy rica, muy emocional, muy padre. Pero fíjense bien, me di a la tarea de buscar lo que significa la palabra Hosana. Esa palabra que la gente y los niños gritaban. Y me encontré que Hosana es una palabra aramea. Es una palabra aramea que quiere decir sálvanos por favor. ¿Qué gritaba entonces la gente? ¿Simplemente unas vivas, unas victorias? No. Gritaban, fíjense bien, vamos a tratar de acomodarlo. Gritaban: sálvanos por favor, Hijo de David, bendito tú que vienes en el nombre del Señor, sálvanos por favor en las alturas, sálvanos por favor. Era lo que la gente realmente estaba gritando. Pero la gente era tan ignorante que no sabía lo que estaba gritando. Pensaban que Hosana era decir: ¡hurra, viva, sí! Y muchas veces nosotros somos como creyentes, somos igual de tontos que ellos. Porque pensamos que creer en Dios de una tal manera o hablarle de una tal forma es lo que ya con eso ya le estamos haciendo. Y no. Tenemos que meternos mucho más para ver y entender el significado de la vida de Jesús sobre esta tierra. El Salmo 118, verso 25 dice: Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. En pocas palabras,
el salmista está diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Todos los que vivían allí en Jerusalén eran pecadores? Pues sí, ¿no? Yo creo que 2 que 3 como que medios justos, ¿no? Pero bueno, allá ellos. Pero yo creo que todos se tenían de alguna forma pecados, igual que aquí. ¿Cuántos pecadores hay por aquí? Los que no levanten la mano serán medios justos, ¿verdad? Supongo. Allá ustedes y Dios. Si yo les viene a pedir cuenta, no me echen la culpa a mí. Ustedes saben lo que dijeron. Fíjense bien que, curiosamente, nadie de los que estaba ahí le gritaba a Jesús: sálvanos de nuestros pecados. Nadie. Todos gritaban pensando en que era el Mesías que venía a librarnos del Imperio Romano. Pero ¿cuántos gritaban: sálvame porque soy un pecador? Nadie. Y hoy día nosotros somos iguales, curiosamente. Hace ratito platicaba con Beto y le decía, los ejemplos bíblicos desde el Antiguo Testamento al Nuevo son iguales y son ejemplos de la vida. Los pecados que cometieron en el Antiguo Testamento son iguales a los del Nuevo y segurito a los de actual, los de hoy. Tal vez un poquito más exagerados o sofisticados, pero la raíz es la misma: pecado, al final de cuentas. El verso 10 de Mateo 21 dice: cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Fíjense bien, por una parte lo conocían, venían gritándole: Hosana, hey, los vivas. Pero ya que entran a Jerusalén, a la ciudad, se conmueve, ¿no? Y a mí me llamó siempre la atención esta palabra, dice, se conmovió. Yo pensaba que lloraron, así como que se les hizo el corazón medio. Ay, ayer me dieron una noticia que me hizo que así, que el corazón se me hiciera así y chille, ¿no? Yo pensaba que así la gente era, ¿no? Y la realidad es que no. ¿Por qué? Lo que los conmovió es que no sabían quién era el que estaba entrando. No sabían. Y preguntan: ¿quién es, ¿Quién es el que está entrando, ¿Quién es el que está causando tanto revuelo? Y la gente contestaba: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. O sea, ¿cómo reconocían a Jesús? Pero no lo reconocían como su Salvador. Lo reconocían como profeta. ¿Cómo reconoces tú a Jesús en tu vida? ¿Cómo lo reconoces? ¿Como tu papá? ¿Como tu Salvador? ¿Como tu Señor? ¿Como tu Rey? ¿Como tu Dios? ¿Cómo lo reconoces? ¿Como tu conciliador? ¿Cómo lo reconoces? ¿O lo reconoces como tu religión? ¿O lo reconoces como tu fe? ¿Cómo lo reconoces? Ese domingo no todo fue gozo y algarabía para Jesús. Por eso les digo que entrada triunfal no. Ya que unas horas antes, en una bajada que hay desde donde él venía bajando un camino que está alto y baja a la ciudad de Jerusalén, él ve la ciudad ahí y llora por ella. Dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que has matado a tus profetas y a todos los que hemos enviado para ti. Me duelo por verte perdida, me duelo por verte así. Y Jesús lloró, y Jesús se conmovió. Él sí se conmovió y su corazón se entristeció de ver la dureza de corazón de la gente que habitaba en esa ciudad. Y aquí lo vemos. Preguntan: ¿quién es este? Jesús no era la primera vez que entraba a Jerusalén, había entrado muchas veces. Por eso no fue su entrada triunfal, ya había entrado otras muchas tantas. Entró a sanar a los enfermos, entró al estanque de Betfagé, entró al templo, entró a la sinagoga, fue a pagar los impuestos. Jesús hizo muchas cosas en Jerusalén. Pero ahora entra como rey, como Mesías, Salvador,
Y la gente pregunta, ¿y quién es este? Y lo más que pudieron responder, es el profeta. La multitud estaba alegre y Jesús llorando. Qué paradójico, ¿no? Lucas 19, 41 al 44. Este es el punto 3. Lucas 19, 41 al 44. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo, cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Fíjense bien, cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos se levantarán muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Amada iglesia, recordando la historia de Jerusalén, del pueblo, no es la primera vez que le sucede esta profecía. Recordaba en el tiempo de Nabucodonosor cuando los invadió. 2 veces los cercó, pero la última vez que los cercó, por más de 2 años, les impidió el alimento y el agua, al grado de que la devastación interna de la ciudad fue tal que se comían a los niños por el hambre tan aguda que hubo entre el pueblo. Y cuando entran conquistando, los ejércitos de Nabucodonosor entran destruyendo todo, los muros, las casas, se roban y saquean el templo, o sea, hacen devastación y media y se los llevan cautivos. Y aquí Lucas está hablando de que lo que les va a suceder nuevamente, y eso sucedió unos años pocos posteriores con Nerón, el imperio romano. Fueron destruidos y no quedó piedra sobre piedra del pueblo judío. ¿Todo por qué? Porque simplemente no reconocieron el tiempo en que Dios vino a salvarles. Amada iglesia, ¿cuántas veces nosotros no reconocemos el tiempo en el cual Dios viene a salvarnos? Esas oportunidades de vida en las que Dios toca tu corazón y te dice, aquí estoy, quiero amarte, quiero perdonarte, quiero transformarte. Y cerramos nuestro corazón, decimos, no es el tiempo, tú no eres. Eres un buen profeta, eres un buen maestro, bien buena onda, pero hasta ahí. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué hay ruina en nuestras vidas? ¿Por qué hay ruina en nuestra existencia? ¿Por qué hay ruina y nada me sale bien? La ruina está porque no reconocimos el tiempo de nuestra salvación. A veces nos distraemos tanto en las actividades, en los servicios, es que me toca estar de bienvenida y te olvidas de la reunión. Es que me toca predicar y me preparo en la prédica, pero me olvido de mi intimidad con Dios. Yo puedo hacerles una prédica muy buena, pero olvidarme de mi intimidad con Dios y olvidarme de que yo dependo de Dios y no de mi conocimiento ni de mi capacidad. O sea, todos son los extremos. Y el pueblo de Israel se había olvidado. Por eso entrada triunfal no era una entrada triunfal, era una entrada de confrontación. Y el punto 4, hay una cruda realidad. Una cruda realidad. El camino estaba lleno de gente que profesa, el camino está lleno de gente que profesa a Dios. Personas que tienen religión, pero no tienen convicción de pecado. Esta congregación, es más, si puedes voltear a ver a tu alrededor, hazme el favor. Nomás no te tueras el pescuezo. Puedes voltear a ver a tu alrededor. ¿Ya viste lo que está a tu alrededor? No le sonrías, nada más míralos. Pregúntate dentro de tu corazón, a los que vi, ¿están llenos de religión? ¿O tienen convicción de pecado? Tú no lo puedes determinar, solamente Dios que ve tu corazón, el Espíritu Santo. Pero si en tu vida no hay convicción de pecado, déjame decirte que la ruina para ti está tocando a tu puerta y viene destrucción a tu vida. Y no te estoy hablando del infierno que te vas a ir a podrir en él. Te estoy hablando simplemente de que
en lugar de que vivas una vida de victoria sobre esta tierra, tu vida siempre estará de derrota en derrota, de derrota en derrota. ¿Quién lo podrá tolerar? Es difícil. Pero, amada iglesia, nuestro papel aquí en esta congregación es llevarte a que puedas vivir una vida de victoria, a que vivas una vida de victoria, a que disfrutes una vida de victoria. Ese es nuestro llamado. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cuál fue su llamado? Además de ser pastor, llevarte a vivir una vida de victoria. No es nada fácil. Si estoy calvo, no me pregunten por qué. Mateo 7:13 dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Jesús en el Sermón del Monte nos advierte que si no caminamos y entramos por la puerta angosta, no podremos disfrutar de la vida que Dios tiene para nosotros. En el camino a Jerusalén, todo el mundo victoriaba a Jesús. Se quitaron hasta la chaqueta y le pusieron ahí en el piso, cortaron ramas de los árboles y gritaba a todo el mundo. Pero muchos de ellos, unos pocos días después, iban a estar gritando: crucifícale, crucifícale, y burlándose de Jesús. Muchos siguieron a Jesús porque habían visto que había resucitado a Lázaro. Pero muchos de ellos, pocos días después, iban a estar pidiendo al Barrabás, un horrible pecador, en lugar de un justo, a Jesús. El 98% de la población mundial cree en Dios o en un Dios, que bien puede ser con nombres distintos, pero contrariamente ese 2% restante dice no creer en ningún Dios. Y yo me pregunto, ¿ese 98% que dice creer en algún Dios le servirá de algo? El infierno está lleno de creyentes de Dios. Pero Dios no quiere que seamos creyentes, quiere que seamos hacedores de Él. ¿Sabes que orar y cantar no te salva? Si tú vienes cada 8 días para cantar y orar un ratito, que los demás oren por ti, eso no te hace salvo. Perdóname si te ofendí o si te quedó el saco, pero eso no te hace salvo. Ni tampoco te hace salvo ser bautizado o ser miembro activo de una congregación, porque tampoco es garantía de salvación. La única garantía de salvación es que haya arrepentimiento en tu corazón y te entregues a Jesús, a Él, y te sometas a Él. Dice Mateo 7:21. Es otra parte del Sermón del Monte en la cual Jesús está diciéndonos la receta, o nos está dejando la exigencia para poder ser salvos. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y hago paréntesis, aquí es todos los que gritaron: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow, que estaban con sus palmitas y todo. Los que se fueron a la villa, que se las bendijeran también. Ahí estaban todos ellos. Y dice: solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, podrás creer en Jesucristo. Ok, creíste. Pero si no haces la voluntad del Padre, discúlpame, no puedes ser salvo. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿quieres saber cuál es la voluntad del Padre? Vente a los discipulados. Los domingos temprano, te lo enseñamos con mucho gusto. Entrar en medio de una gran algarabía a la ciudad y coronarse rey de los judíos no fue el motivo por el cual Jesús entró ese día, sino simplemente Jesús preparó todo para coronarse el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tú qué estás buscando?
¿Sabes, amada iglesia? Este es todo el mensaje. Pero yo te preguntaría, ¿qué significa para ti verdaderamente la Semana Santa? ¿Qué significa hoy? ¿Qué significa mañana? ¿Qué significa pasado? ¿Qué significa el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, el Sábado de Gloria? Yo sé que la mayoría va a decir, no, el Sábado de Gloria no, pues ya no es, porque ya no sabe, pero ya no nos dejan mojar, así que. ¿Qué significa para ti, para mí verdaderamente Semana Santa? Años atrás, Semana Santa para la mayor parte de los mexicanos, por lo menos, o los creyentes, que no me refiero solamente a evangélicos, cristianos, sino para católicos, era una semana de recogimiento, era una semana de pensar y meditar, y eso se ha perdido. Se ha perdido. Yo te invito a que hoy medites en Dios. Y si alguien me pregunta también, pastor, pero ¿y para usted qué significa Semana Santa o Domingo de Ramos? Yo les diría, para mí significa conocer a Dios. Cuando era yo niño, mis papás me llevaban a la iglesia, me vestían de blanco y me compraban en el puesto de jugos unas palmitas y llegábamos al templo y como niño agitarlas y entrábamos hasta adelante, nos sentaban hasta adelante a todos los chamaquitos y como niños gritábamos y cantábamos a voz en cuello, ¡hey! Hosana en las alturas, Hosana en las alturas, bien desafinados, pero lo gritabas con tanta emoción. Hosana, Hosana al hijo de David. Cuando lo recuerdo, yo le doy gracias a Dios porque esas enseñanzas las recibí de mis papás, porque ellos sembraron en mi vida sudor, muchas veces quedarse sin comer, sufrimientos y muchas horas de estar orando e intercediendo por mí. Amada iglesia, vida y victoria es el fruto del trabajo de mis papás, que nunca lo vieron, pero trabajaron en mí. Y ellos oraban, y ellos sabían el llamado que yo tenía, porque intercedieron y oraron por mí de tal manera de que yo no muriera al nacer prematuramente de 6 meses de edad, 6 meses de gestación, pesando apenas unos gramos. Ni siquiera podía yo comer, succionar del pecho de mi mamá. Tenían que darme con un gotero. Mis cuerdas vocales todavía no se desarrollaban, ni siquiera podía yo llorar. Y no tenía incubadora. Pero con el poder de Dios, el amor de mis padres, me sacaron adelante y me entregaron a Dios para servirle. Y ese legado está hoy aquí. El legado de mi abuela Carolina, que fue la única cristiana y la primera, y luego de mis padres, hoy aquí está reflejado. Y es lo que Jesús nos heredó, esa entrada, ese comienzo de su ministerio, sencillo, humilde, pero para que tú pudieras disfrutar de una vida de victoria. Quiero que cierres tus ojos. Yo quisiera que pensaras en esta semana, no como una semana más de descanso y de relax, sino que dijeras, Señor, yo quiero que en esta semana tu vida haga un cambio en mi vida. Que tu Espíritu Santo
haga una transformación en mi mente y en mi corazón. Porque yo quiero reconocerte que tal vez no he creído en ti como debería de creer. Porque para mí simplemente ha sido una linda historia o una buena religión. O me siento en paz de vez en cuando y eso pues más o menos me ayuda a caminar. Pero hoy quiero pedirte perdón por ello. Y amada iglesia, si hay alguien aquí que quiera reconciliarse con Dios, dejar las palmas tiradas en el suelo y dejar de gritar como loco acerca de Jesús, y diga: Señor, yo quiero que entres a mi corazón, porque simplemente he creído por la emoción de creer en ti, pero yo quiero hoy que impactes a mi vida, en mi interior. Te voy a pedir que te pongas de pie. Jesús no le dio vergüenza entrar montado en un pollino. Pero fíjate bien, solo ponte de pie si verdaderamente te quieres reconciliar con Dios. Si te quedas sentado no hay problema, nadie te va a juzgar. Porque a lo mejor ya estás reconciliado y déjame quedarme con esa idea. Pero si te hace falta reconciliarte con Dios, dile: Dios, aquí estoy. Si quieres cerrar tus ojos, si quieres levantar tus manos, si quieres llorar, si quieres hacer lo que quieras, pero dile en voz audible, que te escuches tú en tus propios oídos. Dile: Dios, quiero reconciliarme contigo. Ven a mi vida, entra a mi corazón, que yo pueda ser sensible a tu voz, que yo entienda que todo este proceso de sacrificio que tú hiciste, Jesús, porque tú siendo el Rey de Gloria, Él teniendo toda la magnificencia del Padre ahí en el trono de la gloria, estando a tus pies, a estrellas, galaxias, firmamentos, universos, creaciones, todo a tus pies, tú te despojaste de todo eso, no te importó nada y te humillaste para venir a nacer esta tierra como un pequeño bebé en un humilde pesebre, pobre, rodeado tal vez de animales, con José y con María, perseguido después por Herodes, huyendo a Egipto, viviendo una vida en la cual aprendiste a trabajar como carpintero, ayudando a José y luego haciéndote cargo de María y de tus hermanos o medios hermanos, porque José murió. Y así hasta llegar a este momento para caminar al Gólgota, a ese maldito madero en el cual ibas a morir por mí y moriste por mí. Así que ¿cómo no reconciliarme contigo, Jesús? ¿Cómo no pedirte que me perdones? Así que yo quiero decirte: perdóname, Jesús. Yo te necesito. Yo quiero vivir una vida de victoria. Yo quiero vivir una vida de victoria. Así que aquí estoy y quiero caminar contigo.